Muy buenos días, familia, feliz domingo. Ojalá todos y todas estéis disfrutando de estas Navidades, en calma, en familia y con la gente que de verdad suma. Aquí seguimos acompañándoos, como cada día, para contar lo que otros prefieren dejar en silencio, para desenterrar las verdades que el tiempo intenta sepultar bajo el manto del olvido. Porque hoy amanecemos con una historia que remueve las entrañas, que duele en lo más profundo del alma y que explica muchas cosas que durante años vimos en televisión sin llegar a comprender del todo. Es un relato que desgarra un velo de apariencias, mostrando la cruda realidad que se escondía detrás de las luces y las cámaras, un universo donde la lealtad se cotizaba a la baja y la supervivencia dictaba las reglas del juego. Hoy es Raquel Bollo quien decide alzar su voz alto y claro, sin gritos que desfiguren el mensaje, sin necesidad de un espectáculo artificial, sin la menor intención de exagerar un ápice de lo vivido. Lo que cuenta sobre Lidia Lozano no es, ni de lejos, una anécdota más en el vasto mar de las rencillas televisivas. Es, en cambio, un relato descarnado que pone palabras a una sensación que muchos espectadores tuvieron durante años. Esa incómoda intuición, ese pálpito de que algo no encajaba en la narrativa oficial, que pocos se atrevían a verbalizar en voz alta, hoy encuentra su eco en la confesión de Raquel. Antes de continuar con esta impactante revelación que promete sacudir los cimientos de lo que creíamos saber, quiero daros las gracias por estar aquí, por formar parte de esta familia que crece día a día en la búsqueda de la verdad. Si aún no lo has hecho, te invito a unirte a nuestra comunidad, la familia de Olor a Farándula, suscribiéndote al canal, dejando tu valioso like en este video y compartiendo tus pensamientos en los comentarios. Cuéntanos desde dónde nos estás viendo y si, en algún momento, tú también sospechaste que el teatro de la pantalla escondía hilos mucho más oscuros de lo que imaginábamos. Durante más de una década, Raquel Bollo y Lidia Lozano compartieron el plató de Sálvame, un escenario que presenció risas contagiosas, discusiones feroces, lágrimas que parecían auténticas y momentos de complicidad que se vendían como la esencia misma de una amistad inquebrantable. Se les vio compartir confidencias, defenderse en ocasiones y enfrentarse en otras, tejiendo una intrincada red de interacciones que el público, ingenuo, asumía como la genuina representación de sus vidas y sus afectos. La televisión, en su magia, es capaz de construir mitos y realidades paralelas, y aquel programa fue, sin duda, un maestro en ese arte. Pero hoy, Raquel Bollo, con la serenidad que solo otorga la distancia y la cicatrización de viejas heridas, explica que no todo era tan real como parecía ante las cámaras. Nos desvela que, delante de la lente, se jugaba un papel meticulosamente diseñado, un personaje que a menudo divergía drásticamente de la persona que habitaba en la intimidad. La historia, detrás de los focos y el bullicio, era muy distinta, un lienzo mucho más sombrío y complejo de lo que el espectador promedio podía percibir. Raquel narra cómo hubo ataques en directo, embestidas verbales que la dejaban expuesta y vulnerable ante millones de ojos, que después se maquillaban con mensajes privados cargados de disculpas, comprensiones o, lo que es peor, justificaciones. Este ciclo perverso de agresión pública y arrepentimiento secreto fue, con el tiempo, pasando una factura emocional de proporciones devastadoras. No era un hecho aislado, sino una dinámica recurrente que minaba la confianza y erosionaba cualquier atisbo de una relación sincera. Raquel no habla desde el odio puro y visceral, ese que busca la venganza y la destrucción del otro. Sus palabras emergen, más bien, desde el profundo desgaste emocional, desde la decepción acumulada que se gestó durante años de silencios y de falsas apariencias. Habla desde el haber sentido, en innumerables ocasiones, que caminaba sola en mitad de una guerra televisiva que ella jamás había elegido. Una guerra donde los aliados cambiaban de bando con la ligereza de una pluma al viento y donde la lealtad se deshacía como la arena entre los dedos. Hoy, en el plató de Fiesta, Raquel decide romper ese silencio sepulcral, ese muro de contención que la protegió por tanto tiempo, para contar cómo vivió realmente aquella etapa que marcó un antes y un después en su vida profesional y personal. Y ojo familia, porque esto no va solo de la figura de Lidia Lozano, aunque su nombre sea el catalizador de esta confesión.
Esto va de un sistema, de los fuertes y los débiles en el despiadado tablero de la fama, del miedo paralizante a enfrentarse a la corriente dominante y sobre todo de la eterna lucha por sobrevivir en televisión sin perder la salud mental por el camino. La bomba ha sido lanzada y su onda expansiva apenas comienza a sentirse. En este punto álgido del relato, Raquel Bollo ya no se limita a describir sensaciones vagas o impresiones difusas. Aquí va directa al grano, sin rodeos ni ambajes, con la contundencia de quien ha agotado su paciencia. Sus palabras se convierten en una auténtica enmienda a la totalidad de la trayectoria de Lidia Lozano en el contexto de Sálvame, dejando claro, con una claridad meridiana, que lo que vivió no fue una simple diferencia de opiniones. No, fue una actitud repetida, consciente y, a su juicio, profundamente desleal. Raquel explica con dolorosa precisión que Lidia, lejos de posicionarse desde una honestidad brutal o desde una convicción inquebrantable, jugaba con maestría a dos bandas, un arte de la duplicidad que la convirtió en una maestra del engaño emocional. En plató, Lidia atacaba con una dureza demoledora, elevando el tono de voz hasta la estridencia y sumándose al linchamiento público cuando la corriente de opinión, a menudo manipulada, iba claramente en contra de Raquel. Era un espectáculo cruel que se repetía una y otra vez, dejando a Raquel expuesta y vulnerable. Según la contundente narración de Bollo, Lidia no lo hacía por convicción personal, ni por defender una verdad en la que creyera firmemente, sino por puro y descarnado instinto de supervivencia televisiva. Era una estrategia calculada para no ser la siguiente en la lista de víctimas, para no quedarse sola en la silla caliente del plató, para no recibir ella misma los golpes que repartía con tanta ligereza. La necesidad de mantenerse a flote en ese océano de tiburones prevalecía sobre cualquier principio de compañerismo o decencia profesional, una triste realidad que muchos sospechaban, pero pocos se atrevían a nombrar. Y aquí, familia, es donde Raquel lanza uno de los golpes más duros, un puñal que atraviesa la armadura de la hipocresía con una precisión escalofriante. Afirma que esa forma de actuar, esa estrategia de la doble cara, le parecía profundamente injusta y moralmente reprobable. Mientras Lidia la señalaba con el dedo acusador en directo, sumándose al coro de voces que la acorralaban, después, en la privacidad de los mensajes, le escribía reconociendo que no pensaba así. Eran mensajes en los que Lidia admitía, en la oscuridad de la clandestinidad, que Raquel había estado bien, que había dicho lo que tocaba, que tenía, de hecho, toda la razón en sus planteamientos. Para Raquel Bollo, esa dicotomía entre la palabra pública y el mensaje privado no es, bajo ningún concepto, compañerismo. Es, en su más pura esencia, cobardía. No se trata, insiste Raquel, solo de una decepción personal, una herida más en el largo historial de desencuentros televisivos. Raquel deja claro que este comportamiento, esta falta de coherencia, la expuso aún más ante la voracidad del público y la crueldad del formato. Venir de alguien a quien consideraba cercana, a quien le había otorgado su confianza, dolía el doble, un dolor agudo que calaba hasta los huesos. Sentía, en su fuero interno, que Lidia elegía siempre el lado ganador, el del grupo fuerte y dominante, sin importar las consecuencias humanas de esa elección. Lo hacía según su visión, aunque eso supusiera traicionar su propio criterio personal, y, lo que es aún más grave, dejar tirada a una compañera en uno de sus peores momentos, en plena tormenta mediática. Era una estrategia de autopreservación que sacrificaba la amistad en el altar de la audiencia y la silla. Raquel no niega en absoluto que Lidia Lozano haya sufrido presiones indebidas, ni que haya sido blanco de ataques injustos en otras ocasiones, porque la dinámica de aquel programa era depredadora para todos sus participantes. Pero insiste, con una firmeza que no admite réplica, en que eso no justifica clavar el cuchillo sin piedad, en directo, para luego, con las cámaras apagadas, pedir perdón por privado, como quien lava sus manos en la oscuridad. Para ella, esa doble cara, esa flagrante incongruencia entre el personaje público y la persona privada, es lo verdaderamente grave y lo que fracturó para siempre la posibilidad de una verdadera camaradería.
Estas confesiones, hechas ahora con la calma que solo el tiempo y la distancia pueden otorgar, no buscan reabrir viejas guerras que ya están más que cerradas en su corazón. Su objetivo es, más bien, retratar una realidad muy concreta, una atmósfera asfixiante que se vivió durante años en los pasillos y los platós de Sálvame. Una televisión donde, según el amargo testimonio de Raquel, no siempre gana la verdad en su forma más pura y honesta, sino quien mejor sabe protegerse a sí mismo, quien más hábil es en el arte de la simulación, aunque sea a costa de los demás, de sus compañeros y de su propia integridad moral. El discurso de Raquel Bollo, con cada palabra cargada de la verdad de lo vivido, sube ahora un escalón más, trascendiendo el mero ajuste de cuentas emocional para convertirse en una radiografía muy dura y precisa de cómo funcionaba realmente el engranaje interno, a menudo perverso, de aquel programa. Raquel no habla. No os equivoquéis, desde el rencor resentido que busca venganza. Sus palabras nacen del cansancio acumulado, de la extenuación que provocaron años de silencios autoimpuestos. Surge de la obligación de aguantar situaciones incómodas, de la necesidad de tragarse dinámicas tóxicas que, según explica con una honestidad brutal, la fueron desgastando por dentro, carcomiendo su espíritu día tras día. El discurso de Raquel Bollo, con cada palabra cargada de la verdad de lo vivido, sube ahora un escalón más, trascendiendo el mero ajuste de cuentas emocional para convertirse en una radiografía muy dura y precisa de cómo funcionaba realmente el engranaje interno, a menudo perverso, de aquel programa. Raquel no habla, no os equivoquéis, desde el rencor resentido que busca venganza. Sus palabras nacen del cansancio acumulado, de la extenuación que provocaron años de silencios autoimpuestos. Surge de la obligación de aguantar situaciones incómodas, de la necesidad de tragarse dinámicas tóxicas que, según explica con una honestidad brutal, la fueron desgastando por dentro, carcomiendo su espíritu día tras día, hasta dejarla casi en la sombra de sí misma. Aquí, Raquel insiste con la contundencia de un martillo sobre un yunque en que el comportamiento de Lidia Lozano no era, bajo ningún concepto, algo puntual, ni fruto de un mal día o de un arrebato de ira momentáneo. Raquel asegura, con la firmeza de quien ha atestiguado una y otra vez la misma escena, que era una forma de actuar repetida y sistemática en el tiempo, una estrategia consolidada que definía su papel dentro del caótico tablero de ajedrez televisivo. Era un patrón, una firma que se repetía con dolorosa constancia, evidenciando una táctica de supervivencia despiadada. En directo, Lidia se alineaba con quienes marcaban el ritmo implacable del plató, con los perfiles más dominantes y ruidosos, aquellos que dictaban la narrativa del momento y arrastraban a la audiencia con su ímpetu. Lo hacía, según Raquel, aunque en su fuero interno supiera, con una certeza apabullante, que lo que se estaba diciendo o el juicio que se emitía no era justo en absoluto. Era la elección de la comodidad, del refugio en la manada, aún a expensas de la verdad y de la integridad de una compañera, una decisión que dejaba a Raquel a la intemperie. Fuera de cámaras, sin embargo, el tono de Lidia cambiaba por completo, transformándose en una melodía suave y conciliadora. Aparecían mensajes de apoyo sincero, palabras de comprensión que buscaban aliviar la herida recién abierta y gestos de cercanía que intentaban maquillar el ataque público con una falsa intimidad. Eran dos caras muy distintas, dos máscaras que se intercambiaban con una facilidad pasmosa y que con el paso del tiempo, como una gota que horada la roca, terminaron rompiendo cualquier atisbo de confianza y de auténtica relación humana entre ellas. La grieta se hizo abismo. Raquel reconoce que durante mucho tiempo optó por la dolorosa decisión de callar, de guardar silencio frente a las embestidas y las incongruencias. No lo hizo por miedo a la confrontación directa en el plató, sino por una razón mucho más profunda y noble, por proteger su salud mental, que se desmoronaba lentamente, y por salvaguardar a su familia de la toxicidad inherente al medio. Explica, con un nudo en la garganta, que cada enfrentamiento televisivo tenía consecuencias reales, dolorosas y tangibles fuera del plató, afectando a su paz y a la de sus seres queridos. La exposición pública era un arma de doble filo que amenazaba su estabilidad, más allá de las cámaras. Ver cómo una compañera a la que apreciaba, a quien le había abierto una parte de su corazón, no la defendía públicamente en los momentos de mayor necesidad, pero luego le daba la razón en privado, fue una de las cosas que más le dolió. Esa hipocresía velada,
Esa traición susurrada en la oscuridad de un mensaje dejó una cicatriz profunda, más difícil de curar que cualquier ataque directo. Era el desgarro de la fe en el otro, el dolor de la decepción en estado puro, un golpe que resonaba en su alma con cada falso gesto. También deja claro, con una voz que no admite interpretaciones erróneas, que no busca demonizar a Lidia Lozano, ni pintarla como la villana absoluta de esta historia. Incluso llega a admitir, con una empatía que la engrandece, que entiende que el miedo atroz a quedarse sola en un plató tan hostil y tan dado a la cacería humana puede empujar a cualquiera a tomar decisiones equivocadas, a claudicar ante la presión, a vender su alma al diablo. Es la comprensión del mecanismo que devora a los más débiles en aquel circo mediático. Pero entender, insiste Raquel con una solidez inquebrantable, no significa bajo ningún concepto justificar. Y ahí Raquel es firme como una roca inamovible frente a la marea. Para ella, la televisión, con todas sus exigencias y sus dinámicas perversas, no puede servir nunca de excusa para traicionar valores básicos de la convivencia y del compañerismo humano. No puede ser el salvoconducto para olvidar la lealtad, la honestidad y el respeto mutuo, porque hay límites infranqueables que ni la fama ni el rating deberían permitirse cruzar. Es una línea roja que la ética y la dignidad trazan con fuego en el alma. Sus palabras, pronunciadas en fiesta, con Emma García al frente intentando mantener el difícil equilibrio del debate, resonaron con una fuerza que trascendió la anécdota personal. No señalaron solo a Lidia Lozano como individuo, sino que, con una lucidez implacable, señalaron a una forma de hacer televisión donde sobrevivir, mantenerse en la silla a toda costa, parecía importar más que ser leal a los principios o a los compañeros. Revelaron un mundo donde muchas verdades, las más incómodas y desgarradoras, solo se decían cuando las cámaras ya estaban apagadas y el telón de la farsa caía con estrépito. Es el cruel espectáculo de la fama, donde los silencios pactados y las sonrisas forzadas eran la moneda de cambio. El impacto de estas declaraciones no se queda solo en el plató, como una anécdota más en el vasto archivo de la Crónica Rosa. Porque el bloque 4 de esta historia tiene que ver con la reacción en cadena que se genera después, un terremoto que sacude los cimientos de la farándula y que se extiende mucho más allá de las paredes del estudio. Las palabras de Raquel Bollo caen como una bomba de relojería entre compañeros, espectadores y antiguos colaboradores que, en la privacidad de sus círculos, reconocen haber vivido dinámicas muy similares a las que ella describe. No es una acusación aislada, es un espejo incómodo que muchos prefieren no mirar, un reflejo de una realidad que había permanecido oculta bajo el barniz del show televisivo. Raquel insiste en que lo más doloroso de toda aquella etapa no fue la crítica directa, el ataque frontal, por muy hiriente que fuera, sino la sensación desoladora de soledad en mitad del plató, ese abandono sutil pero constante que te dejaba a merced de los depredadores. Explica, con la voz serena pero cargada de emoción, que cuando una persona recibe ataques constantes y nota que quienes podrían apoyarla, quienes teóricamente son tus compañeros, eligen callar, o, lo que es aún más lacerante, sumarse al bando dominante, el desgaste emocional se multiplica exponencialmente. Es una agonía silenciosa que te consume desde dentro, un veneno lento que anula la voluntad y la autoestima. Y ahí vuelve a señalar, sin elevar el tono, pero con una claridad meridiana que no deja lugar a dudas, a Lidia Lozano, dejando claro que ese comportamiento repetido, esa ambigüedad calculada, dejó una huella imborrable en su alma. Una huella de profunda decepción y desconfianza que el tiempo, por mucho que pase, difícilmente podrá borrar por completo. Es la marca de una traición, el tatuaje del desengaño grabado a fuego en la memoria, un recordatorio constante del precio de la ingenuidad en un mundo donde las apariencias lo son todo. En este punto, Raquel deja una reflexión que conecta con muchísima gente en casa, con todos aquellos que, en sus propios entornos laborales o personales, han sentido la presión de ceder ante lo injusto por miedo a las consecuencias. Dice que la televisión, en su afán por el espectáculo y el drama, no debería normalizar el miedo paralizante a quedarse sin silla, ni convertir la supervivencia profesional en una excusa barata para perder la coherencia. No podemos permitir que la ambición ciegue nuestros valores, que la necesidad de permanecer nos convierta en seres maleables y sin principios. El precio es demasiado alto,
la factura personal demasiado abultada. Afirma, con una certeza que nace de la experiencia más amarga, que el público no es ingenuo, que la gente en casa tiene un sexto sentido para percibir la verdad que se esconde detrás de las máscaras. Percibe con una claridad asombrosa cuando alguien actúa por una convicción profunda y honesta y cuando lo hace por mera conveniencia, por puro interés, por seguir en la cresta de la ola a cualquier precio. La audiencia, a fin de cuentas, tiene un termómetro infalible para detectar la falsedad, para desenmascarar a los impostores que pueblan la pantalla. Durante su intervención en Fiesta, con Emma García intentando, con una destreza admirable, mantener el equilibrio del debate en medio de la tormenta, Raquel se muestra serena, pero con una firmeza inquebrantable. No busca aplausos fáciles ni una revancha pública. Su objetivo es mucho más profundo y personal. Busca cerrar una etapa dolorosa de su vida. Explicar de una vez por todas por qué decidió marcharse de aquel entorno tóxico y por qué no estaba dispuesta a seguir pagando un precio tan exorbitante por la fama. Su paz mental valía mucho más que cualquier minuto de televisión. Este bloque deja claro que el conflicto, aunque personificado en dos nombres propios, Raquel Bollo y Lidia Lozano, va mucho más allá de una rencilla personal. Habla de un sistema, un engranaje perfectamente aceitado para devorar talentos y voluntades, de silencios pactados que se convertían en cómplices de la injusticia y de lealtades frágiles que se rompían con la ligereza de un cristal. Y sobre todo, plantea una pregunta incómoda que queda flotando en el aire, resonando en la conciencia de todos. ¿Hasta dónde merece la pena aguantar? ¿Hasta dónde podemos ceder para seguir en televisión, para mantener esa silla que a veces se convierte en un trono envenenado? Es una pregunta que nos interpela a todos, en cualquier ámbito de la vida. Raquel Bollo termina su intervención dejando una reflexión muy clara y profundamente personal, un bálsamo para su propia alma, y quizás una guía para muchos. Explica que no habla desde el rencor, sino desde la necesidad imperiosa de cerrar etapas y de poner límites infranqueables que antes, por inexperiencia o por la vorágine del momento, no supo o no pudo marcar. Reconoce que durante años normalizó actitudes y comportamientos que hoy, con la perspectiva que da el tiempo y la madurez, jamás aceptaría en su vida. Alejarse de aquel entorno fue una decisión difícil, dolorosa, sí, pero absolutamente imprescindible para cuidar su salud mental y recuperar su estabilidad emocional. Fue un acto de amor propio, de supervivencia del alma. Raquel Bollo insiste en que el mayor aprendizaje de toda esta travesía fue entender con una claridad cristalina que no todo vale por seguir sentado en un plató, que la dignidad no es negociable. Comprender que el éxito no puede construirse a base de silencios incómodos que te queman por dentro, de mensajes contradictorios que envenenan las relaciones o de apoyos que solo existen fuera de cámara, en la clandestinidad. Es una lección vital que resuena con la fuerza de una verdad universal. La coherencia es un tesoro que no se vende por un puñado de fama. En ese contexto de profunda reflexión, hace una referencia directa a Lidia Lozano, señalando que le hubiera gustado más coherencia entre lo que se decía en privado y lo que se defendía con vehemencia en directo. Más valentía para posicionarse, para alzar la voz en defensa de lo justo, cuando las cosas se complicaban y la presión arreciaba. Raquel remarca que la televisión magnifica, distorsiona y en ocasiones normaliza comportamientos que fuera de ese contexto, en la vida real, muchas personas no tolerarían en su día a día, y subraya, con una sabiduría amarga, que ese desgaste emocional, esa doble vida, pasa factura con el tiempo, una factura muy cara que el alma termina pagando. Hoy asegura sentirse más tranquila, más en paz consigo misma, más fiel a sus principios y a su entorno, aunque eso haya supuesto renunciar a una exposición mediática constante que para otros sería un sueño dorado. Su prioridad ha cambiado, la balanza se ha inclinado hacia el bienestar interior. Durante su intervención en Fiesta, con Emma García moderando el debate con pulso firme, queda claro que sus palabras no buscan señalar con el dedo acusador, sino explicar su verdad, su proceso, su calvario y su renacer. Raquel deja claro que no pretende que nadie tome partido ciegamente, solo que se entienda su versión, su camino y su valiente proceso de sanación. Su mensaje final es sencillo y directo, pero encierra una sabiduría ancestral.
La verdadera fortaleza, la auténtica grandeza del espíritu, no siempre está en hablar más alto, en gritar más fuerte o en imponerse a toda costa. Muchas veces la fortaleza reside en la capacidad de saber retirarse a tiempo, de dar un paso al lado con dignidad cuando algo, cualquier cosa en la vida, deja de ser sano para el alma, para el cuerpo o para la mente. Es un acto de profunda autoafirmación, de poner la salud por encima de la fama, la integridad por encima del show. Si esta historia te ha resonado, si te ha conmovido y te ha hecho reflexionar, no olvides suscribirte a Olor a Farándula para seguir desvelando juntos las verdades que otros prefieren callar. Tu apoyo es nuestro